vamos a hacer, ya la tenía yo prometida hace tiempo, pero esta es otra, no es de las que tengo muchas prometidas, pero esta se me ocurrió el otro día y voy a contarles por qué. Esto es nuestra galería nocturna. No sé si ya había yo puesto, creo que sí con Cauduro, este inicio. Resulta que la música que teníamos antes perdimos los derechos porque era de una plataforma de derechos de autor que tenía yo antes. Y entonces, como ya no podía usarla, no quise cambiarle solo la música, sino hacer otra nueva. Además, me gusta mucho esa idea de esta iglesia que se convierte. La fotografía de la iglesia tomada desde el punto de vista en el que Van Gogh tomó el pincel y la pintó. Y ya que estábamos hoy hablando de Van Gogh, pues qué bien lo de la iglesia esta, que no me acuerdo cómo se llama. Alguna vez he contado, y no voy a pasar por todo otra vez, cómo el maravilloso museógrafo don Federico Gamboa, hombre de una importancia clave en México, en la historia, uno de los que se encargó de traer a los refugiados españoles, de llevar a los refugiados españoles de la República a México desde su cautiverio en Francia. Fernando Gamboa, perdón, Federico Gamboa. Federico Gamboa es el que escribió la novela Santa. Fernando Gamboa me enseñó a ver naturalezas muertas. Yo veía naturalezas muertas, me parecían horrorosas. Y un día que coincidí con él y que había en una pequeña galería que se hizo con su nombre, había una exposición de naturalezas muertas y a mí me pusieron a entretener al ilustre visitante. Y conversando con él, dije yo que a mí las naturalezas muertas me parecían lo más frío del universo, me daban exactamente igual, florecitas y faisanes muertos, ¿no? Y me tomó prácticamente del cuello, me metió a la galería y me enseñó a ver naturalezas muertas. Me enseñó a ver las naturalezas muertas como una expresión de su momento, de su tiempo, de si la mesa que estaban pintando era de ricos o de pobres, si era de cazadores o de campesinos, como cada naturaleza muerta era un retrato de la sociedad, de las personas, de quienes vivían eso, de quienes se comían eso, o de quienes olían esas flores o cortaban esas flores. Y bueno, me dio un baile. Ese tipo de cosas las merece uno en la vida. Y a partir de entonces aprendí a ver naturalezas muertas. Y por supuesto, las naturalezas muertas de Van Gogh son de los cuadros más importantes de la historia. Los girasoles de Van Gogh están considerados no solo entre los cuadros más importantes, sino entre los más conocidos del mundo. Hay mucho de Van Gogh que es maravilloso y que yo adoro. Saben que Los comedores de patatas es uno de mis cuadros favoritos de todo el mundo mundial. Pero los girasoles son los girasoles y hay que reconocer su relevancia. Y precisamente por eso empecé a ver de manera distinta las naturalezas muertas de Van Gogh, y una de sus más peculiares naturalezas muertas son los zapatos. ¿Qué es lo que pasó? Van Gogh siempre, sobre todo desde un momento dado en su historia, se dedica a pintar a la gente trabajadora, a la gente común y corriente, a la gente que se esfuerza. De allí Los comedores de patatas. Él no quiere la perfección artística, quiere la honestidad artística. Las condiciones duras de la vida del campesino holandés, que yo lo he dicho, sí, los Países Bajos eran riquísimos a fines del siglo XIX, pero tenían adentro una pobreza enorme como la tenían todos los países ricos de la época. La miseria en Holanda, en el Reino Unido, en Francia, era aterradora. En España era espantosa, ¿no? Y Van Gogh siempre buscó representar a estas personas en un momento dado. Y luego tenía otro problema Van Gogh, a diferencia de algunos compañeros suyos que fueron amigos, como Toulouse-Lautrec, que era de la nobleza, que tenía todo el dinero del mundo, que su familia lo mantenía, y que tenía dinero para ir si ustedes van a París y se ponen frente al Moulin Rouge, que es la entrada a Montmartre, allí más o menos frente a donde está el Moulin Rouge, en esa calle que tiene un camellón, ahí se ponían las muchachas.
para que las contrataran como modelos los artistas que trabajaban en Montmartre. Y bueno, Toulouse-Lautrec podía contratar a todas, ¿no? Tenía todo el dinero para contratar muchos modelos, independientemente de su relación con las mujeres de los prostíbulos y demás. Pero Van Gogh no tenía dinero para pagar modelos. Van Gogh pintaba a sus amigos o pintaba el espejo. Por eso hay tantos autorretratos de Van Gogh, es porque se pintaba a sí mismo, porque no se cobraba como modelo, ¿no? Y por eso hacía también naturalezas muertas. Entonces, una de esas naturalezas muertas son zapatos. Yo conozco estos, creo que hay muchos más, pero se cuenta incluso que alguna vez compró un par de botas viejas y luego las estuvo usando hasta que estuvieran todas destrozadas para poderlas pintar como a él le gustaba. No tengo más que decir que eso, ¿no? Una cosa interesante, para empezar, porque empiezo con unos suecos, muy holandés la cosa, es que mucha gente cree que los suecos son así una especie de afectación. Aquí donde yo vivo, que es en Asturias, todavía existen y se usan en el campo estos zapatos de madera que se llaman madreñas. Se usan con los zapatos de casa, con las pantuflas, se usan zapatos de lana, unos escarpines de lana que no usas para salir al campo, pero para salir al campo cuando hay nieve, mierda de todos los animales de la cuadra y demás, pues las madreñas son utilísimas. Y esa es la función que cumplen los suecos. Y fue interesante descubrirlo hasta que me vine yo a vivir aquí. Para empezar con estos suecos que están en muy buen estado, en realidad, de Van Gogh para lo que viene después. El ejercicio que yo quisiera hacer, no sé si me salga, es tratar de imaginar a la persona que usaba estos zapatos. Es decir, ver estos 7, 8 cuadros de Van Gogh, pues se supone que hay muchos más y sobre todo apuntes, una enorme cantidad de apuntes. En 10 años Van Gogh llenó hojas y hojas y hojas de apuntes al carbón y de apuntes a la sanguina y de apuntes a lo que fuera, a la pluma, además de sus cuadros. Solo pintó durante 10 años, es una cosa impresionante. Y los zapatos se pintaron solo en 2 años, entre 1886 y 1888. ¿Por qué lo hace? Solo se sabe eso, que compraba botas viejas en mercados de segunda mano y se las llevaba a su estudio en Montmartre para pintarlos. ¿Cómo podrá haber sido esta persona, este hombre, evidentemente, que usó estos zapatos, o estos que se ven mucho más viejos, destrozados y además reparados con unos clavos que, como no tengas una precisión prácticamente quirúrgica como zapatero, los zapateros de aquel entonces, no pensemos en los zapatos hechos en fábrica hoy en día, sino esos zapatos que se hacían, que tenían una suela y luego tenían un pisito tal vez de madera, y luego tenían la plantilla, y el clavo tenía que entrar en la madera sin llegar a la plantilla, porque si llegaba a la plantilla te empezaba a desgraciar el pie. ¿Cómo sería este de las botas? ¿Qué retrato este de otro que se ve que ha sido reparado una y otra vez? Sobre todo que los talones se hacían con madera, los tacones eran de madera, luego se hicieron de goma, pero se clavaban, el zapato se clavaba. Es interesante recordarlo y pensarlo, y pensar que estos no son zapatos de alguien que tuvo dinero y se le acabaron los zapatos y los tiró. Son zapatos de alguien que tuvo zapatos y para no dejar de tener zapatos fue al zapatero remendón a que se los arreglara una y otra vez. No tanto como estos que son un poco más, incluso modernos diríamos, ¿no? No estoy muy seguro si esto es de Van Gogh, incluso sí lo parece, pero son como unos zapatos de gamuza o de ante, un poco menos destrozados que estos, por ejemplo, que son botas. Además, las botas altas
probablemente de un trabajador, ¿no? Y esta colección de 3 pares, que probablemente son las mismas que ya hemos visto, pero ahora unidas las 3 con una tela, y Van Gogh ejercitando su pintura con la pasión con la que hizo todo en la vida. Lo que pasa es que todo lo que hizo lo hizo mal hasta que empezó a pintar. Nadie se dio cuenta de lo bien que pintaba hasta después de su muerte, y gracias a su cuñada, historia que ya contamos aquí, por cierto, con todo el cariño del mundo, a la viuda de Theo Van Gogh, sin la cual no conoceríamos esto, porque alguien le dijo, tíralas, tira todas las pinturas. Afortunadamente yo nunca lo hizo, ¿no? Y finalmente, pues estas botas que podrían ser también contemporáneas nuestras, ¿no? Aunque bueno, si insistes mucho, estas podrían ser unas Doc Martens poco golpeadas, de las que gustan usar ciertos grupos de jóvenes. Las naturalezas muertas son retratos, y estos son algunos retratos que hizo Van Gogh, como los retratos que hacía de sus amigos o los retratos que hacía de sí mismo.